¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Entonces vamos a tener un circuito resistivo capacitivo, pero partiendo de la clase anterior, donde veíamos cómo se cargaba un condensador o una bobina. Aquí solamente vamos a mirar resistivo, capacitivo o resistivo inductivo. El capacitor y la resistencia están conectados en paralelo, ¿cierto? Y aquí, en este nodo, vamos a aplicar una ley de corrientes. Entonces tenemos una LKC y decimos entonces que la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia tienen que ser igual a cero. Y de la clase anterior vimos que la forma general de la corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Y ya sabemos por ley de Ohm que la corriente en la resistencia es el voltaje sobre la resistencia. Y esto es igual a cero. Vamos a separar términos y nos va a quedar que es derivada. Aquí derivada solamente. Derivada respecto del tiempo va a ser igual a menos el voltaje sobre, esta se pasa a dividir y vamos a separar la derivada. Me queda variación del voltaje respecto del voltaje. Dejamos todos en la misma variable. Menos 1 sobre RC. Y este dt pasaría a esta parte. ¿Qué hacemos ahora? Integramos a ambos lados. Al integrar a ambos lados, ¿cómo es esta integral? Integral de du sobre u, ¿cuánto le da? Recuerden que eso es logaritmo natural de v y aquí pues nos va a quedar menos 1 sobre RC por el tiempo. ¿Qué nos quedaría después? Recuerden que el voltaje, la diferencia del voltaje, en este caso inicial y final. Aquí nos quedaría el logaritmo natural de ese voltaje final menos ese voltaje inicial o voltaje A menos voltaje B. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista cuando está cargado y cuando se descarga.
menos 1 sobre RC por el tiempo. Si ustedes recuerdan propiedad de logaritmos, esto se puede escribir como logaritmo natural de voltaje final sobre voltaje inicial menos 1 sobre RC por el tiempo. ¿Cuál es la propiedad antilogaritmo? Euler a ambos lados. Euler con logaritmo se cancela. Y me queda entonces que voltaje final es igual al voltaje inicial por Euler a la menos 1 RC, bueno, o 1 por T, me da T. Y lo puedo dejar así, menos 1 por T, que es T, menos T sobre RC. Y lo que tenemos acá es la respuesta de este circuito. Recuerden que en los condensadores almacenan voltaje. Como está cargado, este va a ser, el voltaje empieza a descargarse. Este va a ser el voltaje final. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces lo que vamos a buscar es dejar un condensador y una única resistencia en paralelo, pero luego de que se cargue el condensador. Y resulta que esta respuesta se llama respuesta natural. ¿Por qué se llama respuesta natural? Porque en el circuito no tiene ninguna fuente externa. No hay ni fuente de corriente, no hay fuente de voltaje. El capacitor cuando se carga está funcionando como la fuente. Por eso decimos que es una respuesta natural. La respuesta forzada es cuando tenemos la fuente de voltaje o la fuente de corriente conectada al circuito. Y resulta que de esa respuesta hay una variable que se llama tau y tiene que ver con la multiplicación de RC. O sea que esta multiplicación de capacitancia por resistencia me va a determinar el tiempo de carga y el tiempo de descarga de ese capacitor. Y lo mismo puede aplicar para un circuito pero con bobinas. Tenemos nuestra bobina y tenemos nuestra resistencia. Y esto va a quedar conectado en paralelo.
Esta es nuestra inductancia y esta es nuestra resistencia. ¿Qué tienen en común la resistencia y la bobina? ¿Qué dijimos en la clase anterior que almacenaba la bobina? ¿Voltaje o corriente? Corriente, profe. Listo. Una fuente de corriente que pasa por aquí va a ser la misma corriente de la resistencia, ¿cierto? Lo que vamos a tener acá es una ley de Kirchhoff de voltajes. Y aquí vamos a suponer que el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces nos queda que el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia tiene que ser igual a cero, como si hiciéramos una pequeña malla. Y veíamos que en la bobina el voltaje es igual a la variación de la corriente respecto del tiempo. Y por ley de Ohm es resistencia por corriente. Esto es igual a cero. Hacemos lo mismo. Separamos por un momento dt. Esto es igual a menos resistencia por corriente sobre inductancia. Dejamos la derivada con los mismos términos. Variación de la corriente respecto a la corriente es igual a menos la resistencia sobre el inductor por dt. Aplicamos antiderivada o integral. Aquí nos queda que es logaritmo natural de la corriente respecto del tiempo. Debe ser igual a menos RLT aquí también suponemos que como hay una integral, hay límite superior menos límite inferior, y que aquí viene una corriente un logaritmo natural de una corriente inicial menos el logaritmo natural de una corriente inicial debe ser igual a menos R L sobre T. Y aquí también está evaluado desde 0. Los si vale 0 nos da 0 hasta un tau. Y aquí aplicamos lo mismo, propiedad de logaritmos. Nos queda que es logaritmo natural de esa corriente final en el tiempo respecto a la corriente inicial. Es igual a menos RL sobre T
Aplicamos otra vez antilogaritmo. Y nos queda entonces que la corriente final respecto al tiempo es igual a la corriente inicial por Euler a la menos R L sobre T. Y esto es igual a la respuesta natural de una bobina. Y el tau, aquí nos va a quedar que el tau es inductor sobre RC. Y cuando encontremos este tipo de circuito, podemos hacer el cálculo o podemos determinar simplemente la fórmula general. Tiene que quedar una única tendencia, una única inductancia, una única capacitancia con una única resistencia. Y hallamos la respuesta natural. Recuerden que la respuesta natural es cuando no tiene fuentes independientes conectadas. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Cómo se aplica esto en los ejercicios que estábamos haciendo? Supongamos que tenemos este circuito. Y aquí vamos a tener ahora este elemento que se va a llamar interruptor. Y supongamos que tenemos por acá una inductancia que esta es de 40 voltios. Supongamos que esta es de 2 kiloohmios, que esta es de 12 kiloohmios, que esta es de 4 kiloohmios y que esta es de 16 kiloohmios. Y el inductor es de 2 milihenrios. Tenemos un switch, que es un elemento nuevo que aparece. Y resulta, antes de continuar con el ejercicio, esto se llama switch o interruptor. Por ahora lo vamos a ver como si esto fuera un apagador, pero más adelante, cuando ustedes estén en circuitos 2 o circuitos 3, esto va a ser un transistor, que lo vamos a ver como un switch, porque no va a haber alguien oprimiendo el botón y cerrando, sino va a haber un circuito electrónico que me va a enviar pulsos para cerrar el circuito. Y este se conoce como el símbolo de NC, pero NA normalmente abierto.
O tenemos este tipo de switch. Este sería un NS, normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que cuando oprima este, se cierra el circuito y cuando oprima este, se abre. Esa es la diferencia. Entonces nos toca analizar el circuito cuando esté el switch conectado y cuando esté desconectado. Y aquí nos va a aparecer una flechita. Por lo general, viene así o viene así. Y aquí nos dice un tiempo inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente está cerrado y que después se abre. O si la flechita cambia. Si la flecha está en este sentido, quiere decir que inicialmente está abierto y que después de un tiempo se cierra. Entonces nos toca tener cuidado de cómo va a estar esta flecha. Vamos a suponer que está así. Eso nos está diciendo entonces que inicialmente está cerrado y que después se abre. No sé si ahí me hice entender. Entonces vamos a hacer el tiempo menor que cero. Cuando tenemos el tiempo menor que cero, tenemos la fuente de voltaje, nos queda la resistencia. Esta flecha nos está diciendo que inicialmente el switch se comporta así, está cerrado. Si está cerrado, nos queda esta resistencia, nos queda esta resistencia. ¿Qué pasa en una bobina cuando está conectado al voltaje DC? ¿Se abre o se cortocircuita? Recuerden que en la clase anterior veíamos que la bobina se comporta como un cortocircuito. Aquí nos quedaría el voltaje, 2 kiloohmios, 12 kiloohmios, y 4 kiloohmios. ¿Y qué necesitamos hallar entonces? La corriente que pasa por este circuito. Y para hallarla, pues podemos reducir el circuito y después devolvernos o aplicar mallas, cualquiera de los dos métodos.
Si reduzco el circuito, Profe, disculpe, ahí le hace falta una resistencia de 16K. por eso les estoy preguntando qué pasa con una Ah, sí, sí, profe. inductancia. Sí, se corta circuito. Se corta. Hay que tener claro ese concepto. Entonces, como tenemos una fuente de DC y hay una bobina, vamos a suponer que se cortocircuita. Si se cortocircuita esto, se me lleva a la resistencia. ¿Cómo me queda conectada la resistencia de 12K con la de 4K? ¿Serio o paralelo? En paralelo, ¿cierto? Me quedaría 48 entre 16 y esto me da 3K. Y yo puedo hallar el voltaje de esta resistencia y si conozco este voltaje puedo calcular la corriente. Voltaje en la de 3K es igual a 3K por 40 voltios sobre 5K. ¿Cuánto nos daría este voltaje? Profe, da 24. 24 voltios. Y recuerden que este voltaje va a pasar por la resistencia de 12K y por la resistencia de 4K. Entonces puedo calcular la corriente en 4K, que va a ser 24 voltios sobre 4 kiloohmios. Y esto nos da 6 miliamperios. Entonces esta corriente que pasa por acá es la corriente 4, que es esta corriente de 6 miliamperios. Pero aquí tenemos que recordar que esa corriente es la que va a cargar al inductor. O sea que el inductor se va a cargar con ¿cuántos amperios? Con 6 miliamperios. Ahora hacemos el siguiente análisis. Ahora decimos cuando es mayor, el tiempo es mayor que cero. Entonces tenemos el mismo circuito con la resistencia. Pero aquí el circuito nos va a quedar de esta forma. Ojo acá, con el switch nos va a quedar abierto. Pero ya conocimos que la corriente inicial
es de 6 miliamperios. O sea que esta bobina está cargada con 6 miliamperios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos este circuito y lo tenemos que llevar a lo que hicimos ahorita, a una única resistencia en paralelo con una única inductancia. Como solamente hay una inductancia, ya sabemos que es de 2 milihenrios. ¿Qué nos queda? Hallar esta resistencia total. ¿Cómo me queda conectada la resistencia de 4? Sí, señor. Listo, entonces estamos viendo que el circuito nos queda abierto en la parte izquierda porque el switch se levanta tiempo mayor que 0. Inicialmente está cerrado. Se cortocircuita la bobina y eso me cortocircuita la resistencia. Hallamos la corriente que pasa por ahí y esa corriente va a ser la corriente de carga del inductor. Posteriormente hacemos de cuenta que la parte izquierda no está y tenemos que llevar este circuito al que tenemos acá. Solamente nos hace falta calcular la resistencia equivalente. Este pin que queda conectado acá queda en el aire, no queda haciendo nada. Por lo tanto, la resistencia de 12K con la de 4K me quedan en serie. Me queda una única resistencia de 16K en paralelo con la otra de 16K. Aquí tengo mi inductor. Recuerden que aquí estamos suponiendo que el inductor ya está cargado. Y acá me queda una única resistencia. Como están en paralelo y son del mismo valor, me queda una de 8K. Y si ustedes miran este circuito, se parece mucho al que estábamos haciendo ahorita. Y aquí nos queda lo mismo. Podemos hacerlo por la ley que hicimos ahorita, ley de Kirchhoff de voltaje. Pero ya conozco la respuesta. Y ahorita veíamos que la corriente F era igual a una corriente inicial por Euler, como es una bobina con un capacitor, con una resistencia. Veíamos que la fórmula era RL sobre T. Entonces nos queda menos resistencia sobre inductor por el tiempo. Y aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar valores. La corriente inicial es de ¿cuánto? 6 miliamperios por Euler a la menos la resistencia es de 8 kilo ohmios. El inductor es de
2 milihenrios. Y esto multiplica el tiempo. Si reemplazamos, nos queda que es 6 miliamperios Euler a la menos 4 4 por 10 a las 6 por el tiempo. Recuerden que los milis es a la menos 3. Ese mili sube y queda 10 a las 6. Y esa sería nuestra respuesta. Esta recuerden que es la respuesta natural. Entonces, ¿cómo se llama esta respuesta? Esta respuesta que acabamos de hallar acá se llama respuesta forzada. ¿Por qué se llama respuesta forzada? Porque hay una fuente que es la que nos está limitando o le está diciendo a los electrones cómo tienen que trabajar. Y al final, lo que hacemos es buscar la respuesta total. Y vamos a decir que la respuesta total es la respuesta forzada más la respuesta natural. Entonces la respuesta forzada nos dio que era 6 miliamperios. Y la respuesta natural nos dio que era 6 miliamperios Euler a la menos 4 MT. Bueno, voy a dejarlo para que no se enreden con 10 a la 6 para que sepan. Por lo tanto, eso nos va a quedar que 6 miliamperios 1 más Euler a la menos 4 por 10 a la 6t. Y esta sería, como es corriente, esta sería la corriente final, la corriente total del circuito. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, cuando tenemos los switches, necesitamos analizarlo en dos momentos, cuando está cerrado y cuando está abierto. ¿Quién nos va a decir eso? Recuerden que eso nos lo dice el switch. En este caso, T menor que 0 está cerrado y T mayor que 0 está abierto. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la flechita. Aunque más adelante, pero ya se toca en circuitos 2. Es un pequeño lapso de tiempo mientras hace el cambio de cerrado a abierto.
cuando quedan a mitad de los dos. Pero por ahora no nos interesa hacer todo ese análisis. Aquí nos interesa conocer el principio de funcionamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a Sí, hacer un profe, ejemplo. ahí al final, ¿por qué da 1? Si saco factor común de 6.000 amperios, Ah, listo. vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con capacitores. Ojo con el switch, es lo que hay que mirar, con el interruptor. Aunque por lo general lo que vamos a manejar va a ser de este tipo de switch. Esta de 3 kiloohmios. Supongamos que esta es de 9 kiloohmios y esta es de 1 kiloohm. Y que el capacitor sea de 20 milifaradios. Entonces lo primero que miramos acá, bueno, aquí por lo general siempre se supone que T es igual a 0. Entonces lo que hacemos es revisar para T menor que 0 y para T mayor que 0. Entonces aquí decimos como la flecha, la cola de la flecha está abajo, para el tiempo menor que 0 decimos que esto está cerrado. Y después de que pase un tiempo, pues lógicamente él va a tender a abrirse. Se abre. Y este switch sería un switch normalmente cerrado. Está cerrado y después se abre. Entonces hacemos el análisis acá para un tiempo menor que 0. Hacemos el circuito. Entonces voy a hacer de cuenta que el switch está acá. Entonces normal, para menor que 0, el switch nos queda cerrado. Aquí tengo la resistencia. Recuerden entonces qué pasa cuando tenemos una fuente conectada a un capacitor. ¿Qué dijimos la clase anterior? ¿Cómo se comporta? ¿Circuito abierto o circuito cerrado? Recuerden que se comporta como un circuito abierto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Hagan de cuenta que ustedes están llenando la alberca o el tanque de su casa con agua. Entonces queda abierto. Él no trabaja hasta que no esté cargado. Y lo que nos interesa entonces saber ahí, con cuánto se va a cargar. ¿Qué pasa con la resistencia de 1 kiloohm?
si el circuito queda abierto. ¿Se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta? Nos queda entonces que el voltaje de 9K va a ser igual a 20 voltios, que multiplica a estos 9K sobre 12K. ¿Y cuánto nos da esa operación? 15 voltios. Entonces vamos a decir que el voltaje de 9K es igual a 15 voltios. Pero ustedes ya saben que aquí, como está abierto, este va a ser el mismo voltaje en el capacitor. Y ese va a ser el voltaje de carga o el voltaje inicial. Y estamos viendo el punto de vista de matemáticas, condiciones de frontera. Entonces, inicialmente el condensador se va a cargar con 15 voltios. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hicimos ahorita fue la respuesta natural o la respuesta forzada. ¿Qué respuesta llamamos? Recuerden que esta es la respuesta forzada. ¿Por qué sé que la respuesta forzada? Porque el circuito tiene una fuente. Y ahora lo que nos queda es calcular la respuesta natural. Y aquí analizamos el circuito para T mayor que 0. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer es analizar solamente la parte izquierda. Hacemos de cuenta que el switch quedó abierto. Voy a dibujarlo para que lo vean. Haciendo varios ejercicios. Solamente van a pintar la parte derecha. No van a pintar la parte izquierda porque ya saben que no está trabajando. Aquí tenemos los 20 voltios. Acá tenemos los 3K. Aquí me quedaría 9K, 1K y 20. Ah, pero aquí metí una bobina, un condensador. $20 milifarajes. Entonces trabajo solamente con esta parte del circuito. Y lo tengo que llevar a una única resistencia. Si hubiéramos capacitores, lo que hago es operarlos en serie paralelo y dejar una única capacitancia. Esta es de 20 milifaradios y esta me queda de 10K. Y de acá recuerdo entonces la fórmula que decíamos que voltaje
es igual al voltaje inicial por Euler a la menos T sobre RC. Y de acá nos va a quedar entonces, ¿qué es? Voltaje final va a ser igual al voltaje inicial. El voltaje inicial dijimos que era 15 voltios. Euler a la menos T sobre la multiplicación. Recuerden que RC va a ser, nos da 200. RC multiplicar 10K por 20 milifarads. Los K con los mil se cancelan. Y esta es la respuesta natural. Si hay entonces la respuesta total, va a ser 15 más 15 Euler a la menos T sobre 200. ¿Qué nos quedaría ahí? Que nos dijeran cuánto vale el tiempo o que nos pidan hacerlo cada minuto, cada segundo. Y esto es 15, 1 más Euler a la menos T sobre 200. Y esto está en voltios. La anterior estaba en las unidades. Recuerden que esto es amperios. Miliamperios está acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, señor. Intenten hacer estos dos ejercicios.
Intenten hacer estos dos ejercicios. A ver cuánto les da. Ejercicio. Santiago. O Macfren. En el primer punto, ¿cuánto les dio el voltaje? Según yo, me dio 28.5 voltios. Según yo. Kevin, ¿cuánto le dio? Me dio 21.8 voltios. Brian, Steven. Julián Andrés, ¿cuánto le dio el primero? Bueno, uno se preguntaría si estoy teniendo una fuente de 15 voltios. No tengo un circuito amplificador. Está dando más voltaje el que está ingresando. Entonces vamos a revisar si es cierto. Entonces el primer circuito nos queda la fuente de voltaje. Esta onda de 4K. Nos queda una sola de 4K. El switch, recuerda que estamos para el tiempo menor que 0. Acá nos queda otra de 4K. 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 La resistencia que está acá es de 6K. Y aquí me queda la resistencia de 5K. 6K, 5K. Recuerden que no necesito sino hasta ahí porque aquí me queda abierto el circuito porque estoy trabajando con un capacitor. Y la fuente de voltaje 15 voltios. Entonces, ¿qué voltaje necesito? Como va a quedar en paralelo, el mismo voltaje de la resistencia de 5K. Aquí lo pueden hacer por mallas, nodos, o la idea, reducir el circuito. No sé por qué método lo hicieron. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Nodos, mallas o reducimos el circuito?
Profe, pues buscamos. Lo reducimos. Entonces me queda una fuente. Recuerden que venimos de derecha a izquierda. Aquí me queda una resistencia de 6 y 5 me da 11K. Después estas dos me quedan en paralelo. La de 4 con la de 11, ¿cuánto me da? A mí me da 2.93. Sí, 44 entre 15, ¿sí? Exacto. 2.93. Puedo llegar hasta ahí y empezar a... Entonces, el voltaje que pasa por esta resistencia de 2.93 es el mismo voltaje de 4 y de 11. Voltaje de 2.93 va a ser igual a 15 voltios por 2.93 menos kiloohmios sobre 6.93 kiloohmios. ¿Cuánto es? Seis punto 34 voltios. 6.34 voltios. Ese es el voltaje que pasa por la resistencia de 4K y por la de 11K. Y yo puedo hallar la corriente de la resistencia de 11K. Digo que es 6.34 voltios sobre 11 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? Cero punto 0.576 miliamperios. listo. Y como conozco esta corriente es 536 mil amperios, es la misma que pasa por la de 6K y la misma que pasa por la de 5K. Entonces el voltaje de 5K sería igual a 5 kiloohmios por 0.576 miliamperios. Y esto le da 2.88 88. voltios. Es para que revisen ahorita ahí de pronto algún signo o alguna resistencia les quedó mal. Y si ustedes analizan el circuito, dicen ingreso 15 voltios, no tengo amplificadores, el circuito no me puede arrojar más de 15 voltios, que es lo que estoy trabajando.
Y por eso ya uno descarta la respuesta. ¿Esta cómo se llama? ¿Respuesta qué? Forzada. Forzada. Ahora vamos con la respuesta natural. Entonces, para la respuesta natural ya sabemos que el switch queda abierto y que la fuente de voltaje y esas dos resistencias quedan por fuera. Solamente me quedan este circuito. Entonces, no hay porque ya se me queda esta resistencia. Y el capacitor. Esto es lo que me queda solamente la de 4K, 6K, 5K y 25. Cuatro K, 6K, 5K y 25 milifarads. Aquí ya sabemos que el voltaje que tiene el capacitor es el voltaje de 2.88 voltios. Reducimos el circuito. Aquí nos queda, estas dos quedan en serie, 10K. Siempre nos vamos hacia los terminales del capacitor. 5K. Y 25 milifarads. Sería 50 entre 15. ¿Cuánto nos da? 3.33. 333 kilovatios. Y ya conocemos la respuesta cuando tenemos este circuito. Que decíamos que era la corriente inicial, Euler a la menos R sobre LT. Entonces me queda la corriente, recuerden que nos dio 2.88 voltios, ¿ven? Que multiplica a Euler, la resistencia es de 3.33 sobre 25. Aquí recuerden que esto es 10 a la 3 y aquí es por 10 a la menos 3. Y todo esto por T. $2.88. ¿Cuánto nos da esa división? ¿Cuánto les dio? Si dividen 3.33 entre 25 y lo multiplican por 10 a la 6. Profe, esa no, o sea, el Euler no queda esto T sobre R por C.
Ah, pero sí, aquí me equivoqué. Gracias. Sí, tiene razón. Mezclé la anterior. Y aquí nos da 3.33 por 25. Nos quedaría 1 sobre 3.33 por 25. ¿Cuánto le da? 0 punto qué? 0.083. Eh, 0.083. Y aquí entonces lo que hacemos es el voltaje total. Podemos despejarlo de una vez, 2.88. Ya sabemos que es 1, que es la respuesta natural, perdón, forzada, más la respuesta natural. Y nos quedaría el segundo. Ahora que note mal también porque es abajo. RC. Profe, ¿esa no es la fórmula de la bobina? No, este es el condensador. El condensador es RC y la bobina es RT menos L. Y yo ahorita me estaba confundiendo ahí. Condensador. Sí, la fórmula que yo coloqué aquí fue la... Pero aquí no era corriente, sino era voltaje. Y aquí es voltaje. Y yo estaba colocando corriente. Ahí me corrigió Mafra. Entonces voltaje siempre es T sobre RC. Y corriente es, para las bobinas, es RL por T en el exponente. Aunque la próxima clase lo que vamos a ver es qué significa este RC, que eso se va a llamar tau. Y esta multiplicación me está diciendo el tiempo en que él se va a demorar en cargar o en descargar. Por eso es que es una exponencial decreciente. Porque inicia alto y empieza a bajar. Pero eso lo explicamos con calma.
Y nos quedaría el segundo ejercicio. Estas dos nos quedan en serie. Cuando está cerrado el switch, quedan en serie. Esta bobina se cortocircuita, o sea que estas dos me quedan en paralelo. Después me queda en serie, paralelo. Vamos a hacerlo. Este es el segundo ejercicio. Entonces siempre tenemos dos respuestas. Para t menor que 0 y para t mayor que 0. Ustedes analizan si el circuito da para reducirlo o si es más fácil calcular mallas o no, o los métodos que ustedes conocen. Entonces voy a hacerlo con el switch cerrado. Aquí me da una resistencia de 5K. Aquí me queda una resistencia. Que es esta de 2K, 4K, 1K y 2K. Y lo que necesito hallar es la corriente que pasa por acá. Esta es la corriente incógnita. ¿Cuánto les dio en este ejercicio a ustedes? Entonces recuerden que lo pueden hacer por mallas o lo reducimos. Si lo volvemos a reducir, dos k 4K, y aquí me queda una única resistencia de 2/3 de K. Esta es de 12 voltios. Me queda la fuente. Esta resistencia 263 mismo que 0.6. Sería 4.66. El paralelo entre 2K y 4K, ¿cuánto le da? Sería 10. Como 1.4. Sí, profe, 1.4. Sí, o 1.39 más o menos. Y entonces aquí lo que me interesa es calcular esta corriente.
Entonces puedo calcular este voltaje. Voltaje en ahí 1.39. Sería 12 voltios. Sobre 1.39 sobre 6.39. Contra este valor. Dos punto 61. 2.61 voltios. Este voltaje es el voltaje que pasa por esta resistencia de 1.39, que es el mismo que pasa por la resistencia de 2K, y es el mismo que pasa por la resistencia de 4.66. ¿Sí? Entonces puedo hallar la corriente que pasa por 4.66. Y ahí sería 2.61 sobre 4.66. ¿Cuánto me da esa 0. ¿Qué? Como 0.5. Da 0,56 miliamperios. 0.56 miliamperios. Entonces, esta corriente circula por esta resistencia de 4.66, pero esa corriente viene de esta serie. O sea, que yo puedo hallar el voltaje en el voltaje que pasa por esta resistencia de 2/3 de K, que es 0.56 miliamperios, que multiplica a 2/3 de K. Eso me da como un 0.3, 0.30 y algo. 0,37. 0.37 voltios, ¿cierto? Y ese voltaje, 0.37 voltios, pasa por esta resistencia de 1K y por la resistencia de 2K. Y lo que me interesa a mí es la corriente de 1K, que sería 0,37 sobre 1K, y esto me da 0,37 miliamperios. Y encontré la corriente inicial. Ahora vamos con T mayor que 0. Entonces el circuito para T mayor que 0, identifico que solamente tengo esto.
esta resistencia, como esto queda abierto, esta resistencia queda en el aire, este pin no queda haciendo nada. Entonces me queda 6K en paralelo con 2K. Te recuerden que nos vamos hacia la bobina. Una resistencia de 6K en paralelo con la de 2K. Aquí me queda la resistencia de 1K que está en serie con la bobina. ¿La bobina de cuánto era? 5 milihenrios. Entonces lo que hice fue estas dos en serie y en paralelo con esta. 5 milihenrios. Aquí me queda una resistencia. Acá 5 milihenrios. Dos entre 8, ¿cuánto da? 1.5. 1.5K. Estas dos resistencias me quedan en serie. Que es lo que estamos buscando. Y aquí me queda la bobina. Esta me daría lo mismo que 2.5K y 5 milihenrios. Si lo quiero acomodar como está el circuito, entonces resistencia y bobina, es el mismo circuito. Y aquí sí es corriente. Entonces decimos que es la corriente inicial. Euler, como es bobina, es menos Euler a la RLT. La corriente inicial que nos dio ahorita fue 0.37. 0.37 miliamperios por Euler a la menos la resistencia 2,5K sobre 5 milihenrios. Aquí las unidades de kilos y de ohmios y de henrios no se tienen en cuenta, es una unidad adimensional, por eso se va a llamar tau. ¿Cuánto nos da el exponente? Menos 1.25 por T. Esta es la respuesta natural. Y si hacemos la respuesta total, como tienen la misma corriente inicial, 0.37 1 más Euler a la menos 1.25T. Y esa sería la respuesta total. Aquí lo que estamos teniendo en cuenta una única bobina, pero podemos tener circuitos que esa corriente inicial cambie, porque sea la suma de varias corrientes. Y el jueves hacemos ejercicios respecto a esto.
Y este sería el último tema que estaríamos viendo. No sé si tengan alguna pregunta. Al jueves, Profe, ¿será que usted nos puede ampliar el plazo de entrega del taller de los amplificadores, por favor? sí, ese quedó para el jueves. Lo que pasa es que no le cambio, voy a cambiar la fecha en Teams. Quedó para el jueves. Ah, listo, profe, gracias. El jueves comenzamos a las 5:30, que tengo una reunión a las 5, de 4 a 5, pero de pronto me demoro un poquito ahí. Listo.